Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Todo Suma. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que como asesores de repente vivimos mucho, ¿no? Esta situación donde sabemos que nos tenemos que proteger ante ciertas cuestiones de salud, sobre todo cuando sabemos que la prevención es lo más importante. No lo han dicho no solo en seguros, ¿no? Sino desde antes, ¿no? Ponte el cinturón, no manejes con alcohol, ahorra, invierte, o sea, todas estas situaciones son preventivas y en el caso de la salud hay muchas situaciones preventivas aparte de las médicas, de come bien, come saludable, bájale al alcohol, bájale al cigarro y demás. Entre todas estas recomendaciones existe la de asegúrate. Asegúrate, ten algo para ese momento, ese imprevisto, y generalmente nos llegan a hablar cuando, ¿qué crees? Que ya voy a entrar al hospital y sí quiero la póliza. Entonces, vamos a hablar de eso. Si tú tienes una póliza de gastos médicos mayores, este podcast es para ti porque vas a poder saber un poquito más de chismecito alrededor de ella. Pero si no la tienes, si tienes dudas, si quieres saber cómo funciona o qué es eso, y quieres enterarte de unos chismecitos que tenemos, quédate con nosotros. Todo Suma es un podcast donde hablaremos de dinero, porque sabemos que todo el tiempo te estás relacionando con él. Yo soy Sandy Muñoz. Y yo, Ingrid Barbosa. Y en este podcast encontrarás educación financiera, tips y herramientas para manejar tu dinero de una manera sencilla y divertida, lo cual suma a tu día a día. Comenzamos. O también, si piensas que es como un gasto no necesario. Porque en muchos casos también les digo, bueno, pues solamente que seamos así de plano Superman, yo creo que ni Superman, ¿no? Porque hasta ahí No, tengo que es la kriptonita que lo mata. Exacto. También para que tuviéramos su propio seguro contra ese tema. Pero bueno, el punto está en que mucha gente dice, es que es un gasto y no lo uso. Y la realidad es que estamos bien expuestos a cualquier situación y nunca estamos con el tema de saber en qué momento va a ocurrir. Y lamentablemente cuando ocurre es cuando queremos crear esa situación. Y bueno, entrando como al tema, yo me he encontrado con muchísimas personas hablando de algo tan sencillo o también con temas de salud súper elevados, que se puede ir el patrimonio en lo que parpadeas. Que de un día para otro nos pasó, creo ya también tenemos como experiencia en la sociedad a nivel internacional con lo que fue la pandemia, con un tema de COVID, aquí en México al menos, para poderlos aceptar en un hospital, si no tenían, aún tenían un gasto médico mayor, pero si no tenían un gasto médico mayor, les pedían un tema como de depósito económico porque sabían de antemano los hospitales que iba a ser un costo súper elevado, o estaba siendo un costo elevadísimo, y que mucha gente no tenía la previsión de tener un gasto médico mayor. Y lamentablemente pues se veían con situaciones en donde incluso si la persona fallecía, los familiares ya no llegaban por el cuerpo. Entonces era una deuda impresionante que se le quedaba al hospital. Y el enganche más o menos, o el depósito que tengan que dejar era de mínimo, que llegué a ver hasta de 400,000 pesos, 500,000 pesos. El depósito, lo que quiere decir es que cuando te piden un depósito es que tú vas a gastar 10 veces más de eso. Entonces hagan números, chequen cuentas y que finalmente yo creo que todos en nuestra vida tenemos a alguien cercano que lamentablemente por medio de una enfermedad o un accidente gastaron muchísimo dinero o tuvo una estancia larga en un hospital o un tratamiento súper largo en el cual requirió esfuerzos económicos. Y que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Hablando de Todo Suma, pues les damos tips para que sus finanzas sean más sanas y nos vamos a enfocar en eso, digo, porque finalmente no es lo único, también hay un desgaste emocional, un desgaste físico, en fin, hay otros desgastes, pero hablando en específico del económico, he visto personas que por no prevenir tienen que pagar cuentas incluso hasta de 5 millones en una estancia de un mes, ¿no? Tuve el caso muy cercano de un familiar donde pues justamente se fue a la cuenta tal, afortunadamente un gasto médico mayor, lo cubrió y entonces yo digo, bueno, a él por la edad, su gasto médico mayor le costó 30,000 pesos anuales. Entonces ahí dices, ¿qué fue más barato? Pagar 30,000 pesos al año. O 5 millones, ¿no? Aparte ni terminó de pagar el año porque, bueno, ya entraré en detalle, pero aún así vas pagando mensualmente y entonces versus los 4 o 5 millones, que casi fue 5 millones, pero en realidad, 5 millones y demás fue la cuenta.
es un abismo de diferencia. Y es más, si no tuvieras, y sobre todo con la atención inmediata, porque a esta persona la tenían que trasladar, la querían trasladar a la raza y en la raza dijeron sí. De la raza, para los que no saben, es una institución pública del Seguro Social y obviamente al ser público hay muchísimo más demanda. Entonces dijeron sí, pero hay 40 personas antes que tú. Entonces, antes de ti, que lo que quería decir es también el riesgo que conlleva esperar a que te operen o que te ayuden, hablando de una cuestión médica. Claro, y ahorita acabas de decir algo bien importante. A veces creemos que no es necesario. Y la gente, a mí me ha tocado clientes que te dicen, ay, es que yo llevo ya 10 años pagando mi seguro y nunca lo he ocupado, como si fuera un requisito ocuparlo, ¿no? A mí me da risa y muchas veces yo de broma le digo, pues si quieres ahorita te atropello y lo usamos. Entonces, no te preocupes, Tengo seguro de auto, así que pasa nada. Y se ríen, ¿no? Y le digo, o sea, qué bueno, qué Claro. bendición que no lo has ocupado. O sea, podría pensarse que es dinero tirado a la basura porque llevas pagados, en este caso, supongamos que fueran 30,000 pesos, y llevas 10 años pagándolo, pues llevas 300,000 pesos gastados en eso, pero no es un gasto, o sea, al momento de que pasan estos siniestros, como lo acabas de decir, o sea, a lo mejor llevaba yo 300,000 pesos pagados, pero cuando me cobraron 5 millones, pues que te duele menos, pagar 300 o pagar 5 millones. Y ahí es donde vemos realmente el beneficio del seguro y es donde está feo que necesitemos que nos pase algo realmente grave o que necesite la gente que le pase algo para decir, no, bueno, entonces sí, lo mejor sí lo quiero. Y pasa mucho con la Ay, gente sí. cuando no lo quiere contratar, ¿no? Cuando tú llegas y le dices todos los beneficios del seguro y te dicen, no, pues es que déjame pensarlo, yo no lo necesito, yo nunca me enfermo, tenemos este síndrome, como dices, de Superman, ¿no? Yo no me enfermo, nunca soy muy sano, lo que gustes y mandes. Y al momento de que ya lo necesitas, entonces le hablas al asesor de seguros diciéndole, oye, me urge una póliza de gastos médicos. Mañana me opero. Ya, la tengo que tener ya mañana. Y tú, no, ¿por qué? Y entonces creen falsamente que si yo les digo, bueno, sí, te la vendo ahorita mismo, la cerramos a las 10 de la noche y mañana quieren entrar al hospital, se va a poder. Están en un error. Entonces, hay tiempos, hay muchas cosas, pues las aseguradoras tienen sus tiempos. Entonces, la gente a veces cree que puede burlar el sistema, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué tal que yo no sabía? No sé, o sea, sí sabías, pero me quiero hacerle loco. Entonces, hay muchas cosas que están ahí metidas y que tendríamos que revisar. Y es ahí donde creo que tenemos que hacer un énfasis en el tema de cómo operan los gastos médicos mayores. Ahí tenemos un episodio que hablamos exactamente de eso, pero a lo que se refiere Sandy es que hay que entender que un servicio médico pues es un servicio privado donde precisamente lo adquieres porque en una cuestión privada pues te den una solución más rápida, en muchos casos hay mayor tecnología, pero sobre todo creo que la prontitud de poder atender el tema y que es mucha gente la que es consciente de la importancia de tener una prevención de salud, de cualquier cosa que me pase necesito que me atiendan rápido, porque en un tema de enfermedad o accidente el tiempo vale oro, es totalmente la atención y la prontitud. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que entender que un gasto médico mayor no es una beneficencia pública como la Cruz Roja, que finalmente puedes llegar, te van a decir, espérame un ratito porque tenemos 1000 accidentados, es un servicio mucho más demandado. Entonces es la parte de prevenirlo, ¿no? Es por una parte. Y la otra, a lo que también comentaba Sandy, es de si en tal caso un gasto médico mayor lo tienes que adquirir con tiempo porque no te van a cubrir algo que ya ocurrió. Y así en todos en los seguros, ¿no? O sea, a mí me ha pasado gente que me dice, es que me robaron mi carro ayer, quiero asegurarlo. Y hasta les digo, a ver, ¿no? Casi, ¿crees que te lo van a asegurar cuando ya no existe? O sea, entendamos que los seguros es algo que tú trasladas el riesgo, por si pasa algo, la aseguradora absorba y es un volado finalmente que de alguna manera pueda pasar o no pueda pasar, pero si pasa, ya la aseguradora te cubre y si no pasa, pues estabas tranquilo y seguro. Entonces, hablando nuevamente de un gasto médico mayor, ya considerando la historia que les platicaba de esa persona que se fue una cuenta de 5 millones en un mes, fue por el simple hecho de comer algo que fue un mango,
pero pues le hizo daño al estómago, empezó con un tema de más afección al estómago y que nos puede pasar a cualquiera, o sea, en tiempos de calor, por eso también hay Claro. tantas enfermedades estomacales, en tiempo de invierno es muchísimo las enfermedades de gripa y demás, entonces a cualquiera nos puede pasar que comes algo y te hace daño. El tema está en que dentro de esa cuestión de tanto, pues sí, vómito y demás, pues se destrozó el esófago, hubo una operación, tiene su nombre en específico, esa operación se troza el esófago y de esa reconstrucción del esófago, más una operación, más las complicaciones, Wow. terapia intensiva y pues fueron todos esos millones. Entonces realmente una persona con mucha salud, sin problemas latentes de que pudiera al día siguiente usar un gasto médico mayor y que sobre todo esa persona, si adquirió su gasto médico mayor, lo adquirió por una estrategia fiscal, que es un punto en donde digo, es que no es caro, porque si tú también tienes tu Claro. tema fiscal al día, al tú pagar un gasto médico mayor, Hacienda dice, oye, yo papá gobierno, así se los explico a todos, yo papá gobierno, tú pagas impuestos, yo tendría que darte una buena pensión, un servicio médico de alta calidad, educación, etcétera. Como no sabemos como gobierno que no hay suficiente, si tú lo adquieres por tu cuenta ¿Y tú lo pagas? y tú lo pagas, yo te voy a hacer esta parte, este gasto deducible de impuestos. Entonces, checa, o sea, si tú realmente conoces de finanzas, si te educas con nosotros, con Todo Suma, si tomas asesorías personalizadas con nosotras o con otros asesores financieros, vas a poder entender que entonces deja de ser un gasto innecesario, porque entonces yo sí lo pago, pero tengo un retorno fiscal que me beneficia de pagarle a Hacienda los impuestos a yo cubrir mi gasto médico mayor privado en una mejor atención de prontitud y demás. Oye, es una chulada, por donde quieras verlo. El tema es la ignorancia, ¿no? O la Claro. falta de información, de comunicación y de interés de realmente asesorarte. Y bueno, en conclusión, esta persona lo adquirió realmente por una estrategia fiscal. El tema de no quiero pagarle tanto a Hacienda, súbele a mi póliza 30,000 pesos, sí también porque pues estaba el tema aún de COVID y no falleció de COVID, ¿no? O sea, fue algo porque pues lamentablemente la persona llegó a fallecer. Y es ahí donde decimos, imagínate donde le dejes el problemón a la familia de pagar una deuda de 5 millones que tal vez ni siquiera vendiendo la casa, el coche y demás de los Claro. bienes que tengas en ese momento pueda alcanzarte para pagar esa deuda. Y que la familia lo hace, o sea, porque Sí. al final del día, cuando tú te enfermas o tu familiar se enferma, lo que quieres es que se recupere. Y está esta frase de no importa lo que me cueste, hay que pagarlo y hay que llevar a la abuela, a la mamá, a la prima, a la tía, a la A los hermana, a hijos. los hijos. No me importa lo que me cueste el tratamiento, sálvalo, ayúdalo y después vemos cómo. Es una frase muy mexicana, ¿no? Y luego vemos cómo lo pagamos y es como, no, espérame, o sea, vemos cómo lo pagamos 200 pesos, pero vemos cómo lo pagamos 6 millones. Pues, ¿qué O si lo hacemos? tienes, ¿cuánto tiempo te costó tener ese patrimonio de 6 millones? Exacto. Y que se te vaya de la noche a la mañana. Y que además no lo puedes vender tan rápido. No es como que yo También. tenga una casa que valga 6 millones y Mañana. diga, ah, la vendo y mañana me la compren, ¿no? O sea, son procesos largos de meses, incluso de años, para que vendas terrenos de tan alto costo. Y pues el hospital te va a decir, pues la cuenta sigue corriendo, nena. Entonces, a mí me pagas. Entonces, no puedes vender a veces las cosas o las terminas malbaratando. Si costaba 6, ya dame 4, pero llévatela ya, ¿no? Y entonces le perdiste dinero y entonces ahora consigue otros 2. Y todo esto, bola de nieve de complicaciones, la vas viendo cuando te pasan las cosas. Y ahí, por ejemplo, yo tengo una historia con unas personas que me contaron que justamente ellos les ofrecen la póliza de gastos médicos. Y entonces los dos, una pareja joven, dicen, no, hombre, si nosotros somos jóvenes, estamos chavos, somos fuertes, nunca nos enfermamos, ¿qué voy a andar comprando esas cosas del demonio? Me quita dinero. Oye, pero pues tú trabajas, tienes tu empresa, eres emprendedor, la chica trabajaba en cuestiones médicas, tú eres doctora, ¿sabes qué pasa? Total que dicen que no, también porque no le quieren pagar a Hacienda y no quieren que Hacienda se entere. Hacienda se entera de todo, chicos. No pueden esconderse, pero bueno. Chiste es que no lo consigue. No lo contratan y la chica empieza con un tema ginecológico complicado y pues resulta en infecciones, cirugías, cosas terribles, ¿no? Hospitales, cuentas exorbitantes.
Y pues obviamente cuando entran al hospital, pues es como de, oye, es que sí quiero el seguro, ¿no? Pues es que ya no se puede, ¿no? Ya estás Claro. enfermo, ¿no? Ya, Ya no te lo ya no, cubre. ya no te cubre, ya no podemos. Cuando empiezan a decir, bueno, pues no importa, lo pagamos, ¿qué tanto puede ser? ¡Ja! Bueno, pues ¿qué Literal. tanto? Sí, claro, ¿qué tanto puede ser? Pues evidentemente la cuenta se les fue a millones de pesos. La chica sigue con tratamiento médico que va a tener de por vida, Ujú, además, ujú, que ya no va a poder dejar de consumir. ujú. Y ellos tienen una cuenta enorme. Y evidentemente, ¿qué pasó? Pues tuvieron que negociar con el hospital. Hay áreas legales en los hospitales donde haces una negociación para los pagos y tuvieron que negociar un adeudo con intereses, pagando mensualidades. Y entonces la cuenta de 2 millones se les transformó en una cuenta de 4 millones que van a pagar No. como en 6 años. Es mucho dinero. O sea, ahí es donde dicen, híjole, ¿por qué? La frase fue, ahora me arrepiento de por qué no lo contraté. Claro. ¿Por qué no le hice caso a esta persona? Y creo que ese es donde tenemos que poner el foco. Que no te pase a ti. Y ahí la conclusión de en muchas cuestiones, lo barato te sale mucho más caro. El pensar que te estás ahorrando el pagar un servicio que según no vas a usar, cuando llega el momento del trancazo, pues te sale muchísimo más caro. Una deuda, imagínate, de 4 años, que podrías haber hecho con ese capital otra cosa. Claro. Entonces ahí más bien implica un tema de educación financiera nuevamente, de también entender que lo único seguro que tenemos en esta vida es que no vamos a fallecer en algún momento. Y que nos vamos a enfermar, porque no es algo que podamos evitar. Claro. Y yo me acuerdo muchísimo en la pandemia que la gente sí súper espantada y alarmada por la pandemia y se querían asegurar y la gente le entró la conciencia porque lo veía súper cerca. Digo, bueno, qué padre que haya, donde puedes rescatar las cosas buenas dentro de lo malo que existe. Y creo que fue una buena educación, que la gente se le empieza a olvidar ahorita. Pero el detalle está en que yo les decía, espérame, está padre que sea por un COVID, pero ¿qué ocurre cuando ya se acabe la pandemia? Y digas, voy a cancelar mi póliza. Y se los comentaba, estadísticamente es más fácil que cualquiera de nosotros, los que nos están escuchando, viendo y nosotras, podamos entrar a un hospital por una necesidad de que nos causó un accidente que por una enfermedad. Estadísticamente yo voy cruzando la calle o cualquier Juanito Pérez cruza la calle, viene un carro, te atropella y entras al hospital y puede ser situaciones económicas, como decías, de años. Claro. Entonces, por estadística, como bien Y eso dices, hablando de un choque. ujú, Pero también hay accidentes tan burdos como me di la vuelta, me en el caí baño. en la banqueta, o sea, Ujú, bajando la ujú. banqueta, caí de rodillas y es operación de rodilla. Ah, justo, alguien me decía, de hecho, es que yo me la paso en la casa. Si supieras que estadísticamente la mayoría de los accidentes ocurren en la casa, tengo un caso conocido, no fue mi clienta, pero sí de alguien conocido, donde una de sus clientas bajando así de La la escalera. escalera, si te sabes la historia, que también por traer ahí como unos zapatitos no tan aptos para andar ahí en unas escaleras, ¡fum! Resbalón, operación de la espalda, columna, una lanota, quien también se subió a la camioneta. Entonces, finalmente es un accidente que puede ocurrir y bueno, hablemos de algo que también desafortunadamente ya es mucho más común, como un cáncer y que no se cura de un día para otro. Tengo desafortunadamente casos en donde me buscan porque me dicen, ¿sabes qué? Es que se atendió en el Seguro Social y ya el Seguro Social dijo, hasta aquí. O sea, los medios que tenemos para poder darle la atención o estabilidad o cura, que aún no existe el 100% del cáncer, llegan hasta aquí. O sea, están limitados. Entonces, hay O un... no tienen el medicamento, ¿no? Exacto. Entonces, justo pasó con una persona muy cercana que dijeron, ya no podemos atender a tu mamá aquí, tendríamos que cambiarnos a otro servicio médico, pero es privado, pero ahí sí tiene un costo de tanta lana. ¿Y dónde sacas la lana, no? Entonces sí fue como, pues hacer colectas y todo. Claro, ¿y cómo le dices a tu mamá o a tu No familiar, tenemos dinero. no tengo dinero para tu salud, Ujú, exacto. aguántate O muérete. o muérete? Qué fuerte. ¿No? Bueno, censuren esa palabra para que no nos bajen el video. Por favor. Sí, claro. Pero, desvívete, digamos, Sí, ¿no? O no. sea, es
una situación compleja, complicada y pasa en todo, incluso cuando estás sano. Y en nosotras en mujeres pasa cuando estamos sanas. Y ahora tenemos un ejemplo bien bonito aquí. Nosotras que estamos embarazadas, con un seguro de gastos médicos, tenemos la posibilidad de atendernos en hospitales privados que nos atiendan el embarazo y que además, cuando nuestros hijos nazcan, ellos tienen la atención médica para que sean atendidos, para que estén en incubadora, para que si tienen alguna enfermedad congénita o alguna otra enfermedad posterior puedan ser atendidos, siempre y cuando nosotras hubiéramos tenido una póliza con una antigüedad de 10 meses. Ojo, muchas veces nos hablan y nos dicen, es que estoy embarazada, ya quiero mi póliza. Pues qué padre, te puedo vender tu póliza, está increíble, la tienes, pero no te va a cubrir el embarazo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer una planeación. Platicábamos nosotras que como todo esto es preventivo y las aseguradoras saben que las enfermedades no se manifiestan de un día para otro y que el cáncer no nace mañana y que la diabetes no es como que, ay, me desperté y me dio diabetes y no es tampoco como que yo diga, ay, me embaracé por obra del Espíritu Santo. No, no soy la Virgen María. Entonces, pues obviamente tuve que tener una planeación para mi embarazo, o sea, ¿y a qué voy? Sea planeado o no sea planeado, o sea, yo sé que hay veces que uno no planea embarazarse y se le chispotea y ahí podría ser un accidente, pero no es un accidente, en realidad sabes lo que estás haciendo Y las consecuencias que conlleva. Entonces, si tienes relaciones con o sin protección, sabes que pueden fallar y entonces hay que prevenir, es lo único que hay que hacer. Entonces, técnicamente, sí puedes prepararte para eso, o sea, si no lo planeaste, pues aguas porque te puede agarrar en curva, pero si lo planeaste más a mi favor, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, que son bebés planeados, que son bebés deseados, que son bebés muy organizados, pues sí, obviamente nosotras teníamos un gasto médico planeado para que cuando pasara el momento tuviéramos las opciones para poder elegir el hospital que quisiéramos y atendernos donde queríamos. ¿Por qué? Pues porque estamos planeándolo con tiempo. Entonces, esto pasa en los gastos médicos mayores. Si tú lo planeas, o sea, no es como que voy a planear para cuando me dé diabetes, no. Estás previniendo. Pero hay cosas que en salud vas a planear. ¿Sabes también otro punto? Hay mucha gente que tiene gasto médico mayor de la empresa, o sea, como una prestación. Y ahí cuando yo reviso las pólizas, me dicen, pues que tengo 2 millones de cobertura, 2 millones no se me van a ir. Y yo, a ver, espérame, no, o sea, aunque tengas gasto médico mayor y tu cobertura sea por parte de la empresa, hay que revisarla porque ahorita me tocas el tema de los bebés. Si tú ahí checas en internet cuáles son los gastos más fuertes que ha tenido una aseguradora para un tema, ha sido justamente en un recién nacido y pagaron 99 millones. Vale, 99 millones, es creo el dato más largo, si no es que ya apareció alguno nuevo, pero al menos, y a mí yo cuando lo investigué era un bebé que nació con un temita ahí en la cabecita, bla, bla, bla. Entonces, si tú tenías un gasto médico mayor de parte de la empresa donde nada más te cubría 2 millones, ahí te encargo el resto de en una semana te lo echas. Entonces, ahí también es como revisar que también, y aparte la suma asegurada no hace mucho diferencia en el pago de la póliza. Así que aunque tengas una póliza de gastos médicos mayores, es importante que la revises, que te asesores. Nosotros también incluso pues hacemos como ese tipo de chequeo, ¿no? De gestión, de auditoría, para que puedas analizarla. Así que si tú tienes un gasto médico, puede ser propio, puede ser de tu empresa, puedes tener como una prestación o quieres tener uno, de verdad acércate a un asesor, echa una llamadita y vas a ver que puedes tener muchas opciones. Si este podcast te gustó, por favor darle like, compártelo, déjanos amor, corazones, déjanos también ahí comentarios, nos encanta leerlos. Ya nos han dejado comentarios en otros videos, les contestamos rapidísimo y tomamos en cuenta mucho de lo que nos dicen. Así que si quieren que hablemos de otro tema o que ahondemos más en un tema en específico, con mucho gusto, échenos ahí un mensajito que nosotras vamos a hacer todo lo posible porque suceda. Bye bye.